Bueno, esta semana ha sido una semana de media agridulce, decimos nosotros, ¿no? Y con la noticia de Costa Rica, pero el viernes fuimos con Graciela a London a visitar. Mi nieto, el nieto mayor, va a una escuela cristiana, gracias a Dios, y entonces celebraban el Día de los Abuelos. Éramos los más jóvenes, por las dudas piensen, de todos los abuelos ahí. Y les digo que al principio cuando me dijo tenemos que ir con todo el trabajo que tenemos con el tema este de Costa Rica, dije, ay, me va a llevar varias horas, no solamente el ir, sino el estar allí. Y como que andaba medio así con no muchas ganas de ir. Miren, doy gracias a Dios. Por eso se los cuento, doy gracias a Dios que pude ir. El poder estar en un ambiente totalmente diferente al que estamos todos los días hace una gran diferencia. Habían 100 y pico de chicos allí, todos los abuelitos, estamos todos. Y yo no sé si fue el domingo anterior, que les decía lo hermoso que es la familia en el Señor. Porque justamente les comentaba a ustedes que yo voy a otro país, a otro lado, me encuentro con creyentes y empezamos a charlar y lógico, tenemos en común el Señor, que es lo principal. Y empezamos a charlar y es como que nos conocemos de toda la vida y mirando el reloj hacía 5 minutos que me lo presentaron. Y eso es lo que viví el viernes, fue realmente espectacular. Salí agradecido todo el viaje dándole gracias al Señor de la bendición de ver, si se quiere, no quiero exagerar con esto, pero era ver un pedacito del cielo o de lo que va a ser el cielo allí con todos los hermanos. Y estoy hablando de cientos de personas. Fue realmente una bendición y doy gracias a Dios por ello. ¿Y saben cuál es? Porque estuve maquinando, por eso es que hoy día no voy a hablar de Juan. Esa es una de las razones, porque estamos estudiando Primera de Juan. Pero dije, ¿cuál es la diferencia? Si yo tuviera que sintetizar, si yo tuviera que reducir, ¿cuál es la diferencia de cuando yo salgo acá, abro la puerta y estoy en ese mundo, al mundo que yo estuve el viernes? Digo, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la misma diferencia que está el mundo allá con ustedes acá. Es como que estamos en otro mundo, ¿no? ¿Sabe cuál es la palabra que me llevó mi mente y mi corazón? Esa que ustedes tienen ahí, el temor. El temor a Dios. Para un no creyente el temor a Dios es el castigo, me imagino, eterno, el saber que va a ir a un juicio delante de Dios, ¿cierto? Y va a estar separado eternamente de Dios. Pero para el creyente el temor es algo muy diferente. Y lo que noté justamente, gente temerosa del Dios, gente que ama al Señor. Y muchos tienen, y por eso quiero desarrollar este tema hoy día, porque muchos tienen la tendencia a minimizar esa palabra temor de Dios, interpretándolo simplemente el temor de Dios como el respetar a Dios, nada más. Temor a Dios igual a respetar a Dios o tener reverencia a Dios. ¿Sabe? Es mucho más que el simplemente respetar a Dios, el temor a Él, o simplemente el tener reverencia al Señor. Entiende, el respetar a Dios, el temer a Dios, incluye el entender lo que es Dios. Dios es un Dios no 3 veces santo, sino infinitamente santo. Y entender que ese Dios infinitamente santo no puede tener absolutamente nada que ver con el pecado. Y yo soy un pecador. Es entender cuando yo entiendo, es el temor a Dios, cuando yo entiendo lo puro que es Dios y lo pecador que soy yo. O lo impuro, si se quiere. Es entender lo grande, lo inmenso, lo infinito que es Dios. Y entender, como decía el hermano recién, lo chiquitito que somos. Incomparado realmente con el Señor. Por eso le digo que el tener temor a Dios lleva mucho más a eso. Y hoy día quiero desarrollar ese tema. Mire, en Deuteronomio capítulo 6, tienen todos los versículos en la pantalla por la duda.
Si no tienen una Biblia, me imagino que todos tienen que tener una Biblia. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 4, dice así, esta es una orden que le da el Señor a su pueblo, desde el principio, pero también a nosotros. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y escuche, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ahora salten conmigo al capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová? Y ahí ponte, en el nombre de Israel, pon tu nombre. ¿Qué pide de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué pide Dios? Que le temas. ¿Qué pide Dios? Que le ames. ¿Qué pide Dios? Que le sirvas. ¿Sabe? Esas tres palabritas van muy pegaditas una de la otra. Porque sin duda cuando yo temo a Dios, yo le amo a Dios. Y cuando yo realmente amo a Dios, le sirvo a Él. No hace falta que yo diga, oh, yo soy creyente. No. ¿Saben? Muchas veces algunos se preocupan tanto en decir soy creyente, o voy acá, o voy a tal y tal iglesia. Mira, lo cierto es que si eres creyente eres una luz. Porque el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Y una luz en las tinieblas resplandece. Así que no hace falta, cuando vamos en la noche y ver una luz, decir, oh, esa es una luz. No, resplandece. Te das cuenta que es una luz. Y eso es lo que el Señor nos dice. Ahora, cuando habla acá de servirle al Señor, que le temas, que le ames y que le sirvas. ¿Sabe? Como hijos terrenales, si se quiere, yo le tenía temor a la disciplina de mi papá. Una, porque el viejo tenía una mano pesada que te hacía cariño y ay, ay, ay. Y no, imagínate si te daba con esa mano. Era toda llena de callo, era dura. Pero ese temor a la disciplina de mis padres, ¿a qué me llevaba? Me llevaba a mí justamente a prevenirme de hacer cosas peores. Es decir, por temor a lo que mi papá me podía hacer, no hacía cosas malas, si me entienden en otras palabras. Debemos de temer realmente la disciplina de Dios, por lo tanto, buscar vivir vidas que agraden a Dios, que estén dentro del marco de su voluntad. Es como en el caso, les digo, de los padres terrenales, lo mismo sucede con Dios. Entonces, cuando yo miro el caso de Dios, tenemos que tener mucho cuidado porque si bien yo tenía respeto por mi papá y por la disciplina que éste me podía dar, con Dios no se basa nada más, o no lo podemos reducir nada más ese concepto a simplemente reverencia o respeto, no. Y les voy a explicar por qué. Si buscan ahí Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole como le agradamos a Dios, con temor y reverencia. Ahora, ¿se dieron cuenta acá que dice temor y reverencia? Si bien reverencia es parte del temor, no lo es todo. Hay algo más, y eso es lo que vamos a descubrir ahora. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Entienden ese término? Temor y temblor. Ese es el miedo, temor es el miedo a la presencia de Dios, que Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que yo pienso, Dios sabe lo que yo estoy hablando, Dios sabe lo que yo hago, Dios sabe lo que estoy escuchando. Dios lo sabe absolutamente todo. En el mismo Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todo lo sabe Dios. Antes bien, todas las cosas están
desnudas y abiertas los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo acá? Ese temor es el miedo a saber que Dios lo está mirando todo. Es el miedo a saber que Dios te está escuchando lo que tú escuchas. Que Dios mira lo que tú estás mirando. Que Dios te observa en todo lo que estás haciendo. Eso es lo mismo que si un adolescente o un jovencito, ¿cierto?, está mirando o quiere mirar algo inadecuado, inapropiado en una pantalla, pero sabe que está el papá y bueno, por miedo al papá, a lo que el papá le va a hacer, entonces ¿qué hace? No lo hace. Deja de mirar o no lo mira realmente, ¿cierto?, lo que estaba pensando mirar. Ahora déjenme hacer un paréntesis. Saben que el centro nuestro, o siempre todas las predicaciones, pongo a la familia como centro también, ¿no? Hermano querido, si amas a tu hijo, y escúchame bien esto y sé que me van a tirar con todo, pero si amas realmente a tu hijo, no le pongas un TV en la pieza de él, en el dormitorio de él. Si amas a tu hijo realmente, y escúchame porque te lo digo con toda la autoridad de la palabra, no permitas que tu hijo se vaya al dormitorio, al cuarto, como le quieran llamar, con una tablet, ni siquiera con su celular. Una de las reglas que hemos tenido en casa y siempre anduvo bien. Tenemos una hermosa casa, un solo TV. Listo. El que quiera ver algo ahí, lo ve toda la familia. ¿Querés ver algo en internet? Lo tenés ahí, en el family room, en la cocina, en el comedor, donde todos pasamos y estamos mirando. Porque es una manera de cuidarse. Y ese es el temor, ¿cierto? El temor a mirar algo que me van a retar, o el temor bueno, ese es el temor a Dios también, a no equivocarnos con respecto a eso. Ahora, muchos por ahí dicen, bueno, pero pastor, Dios es amor, camán, y Dios perdona. Sí, ciertamente, Dios es amor, y lo dice Juan también, Dios es amor. Pero también nos enseña la palabra que Dios es un Dios justo, y no solamente justo, es un Dios severo. Dios es un Dios celoso. ¿Sabían eso? Dios no se puede jugar con Dios como algunos piensan que juegan con Él. En Romanos capítulo 11, versículo 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. No estás tratando con un cuate o con un amigo, así nomás. En Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama, y me encanta esto, disciplina y azota a todo aquel que le recibe por hijo. Esa disciplina es necesaria. ¿Sabe para qué? Para que entendamos lo que es la santidad de Dios. Nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque queríamos evitarle a nuestros hijos que sufrieran algo, ¿o no? Y eso es lo que es la palabra disciplina. La palabra disciplina, en definitiva, es aplicar, y muchos de ustedes ya la saben de memoria, aplicar un dolor menor para evitar un dolor mayor. Eso es disciplina. Aplicar un dolor menor para evitar un dolor mayor. Si yo veo que un niño va a meter, o mi hijo, o el nieto, lo que sea, va a meter los dedos en el enchufe, uno le dice, no lo metas. O está jugando, ¿cierto?, con algo ahí, un pedacito de metal jugando ahí, ¿sabes dónde va a terminar? Entonces uno le dice, no lo hagas. Si insiste, no lo hagas. Si insiste, págale, disciplina. ¿Por qué? Porque prefiero causarle un pequeño dolor, más chiquito, a que quede electrocutado allí. Así que disciplina es lo que hace Dios. Dios muchas veces nos pasa por dolores que no entendemos, pero créeme, te lo digo con todo amor, créeme que si Dios te permite un dolor, es para evitar un dolor mayor en tu vida, una catástrofe mayor. Por eso es que Dios al que ama, disciplina. Ahora, el temor de Dios en realidad tiene grandes beneficios en nuestra vida. Podemos hacer una lista. Simplemente quiero ver 3 puntos. 3 puntos. 3 beneficios del tener temor a Dios. El temor a Dios nos protege. Primer punto. Creo que lo tienen allí. Ahí está. Bueno, el temor a Dios nos protege. ¿Saben cuando una persona tiene temor al agua, por ejemplo, no se acerca al agua? Cuando una persona, yo siempre digo, cuando una persona tiene temor al agua, esa persona no se va a morir ahogada.
El que se muere ahogado es el confianzudo, ¿cierto? El que va y se larga de cabeza. ¿Por qué? Porque tiene justamente ese temor, ese miedo, ese respeto, si se quiere, al agua. El año anterior, hace 2 años atrás, fuimos a Tobermory. Yo creo que le he contado la experiencia esta en Bruce Península. Y hay unos lugares espectaculares. ¿Quieren conocer lugares hermosos? Vayan a Tobermory, 3 horas de acá, al norte. Hawaii 6, derechito hasta donde termina. Ahí lo tienen. Pero el agua, ya se me fue la mente por el lago y todo eso. Es espectacular, es cristalino, es una belleza. Fría, como todo en Canadá. Pero el asunto es que hay unas partes que son unos precipicios muy altos, muy altos. Y de repente vi una chica, una joven, no sé cuántos años tendría, 20 y pico años, de Quebec, lo que sabía que era de Quebec, y se acercó al precipicio, allí. Digo, ¿cuál es la necesidad? Estaba acá el precipicio ahí, y ella acá, sentadita acá, sacándose los selfies. ¿Sabe la cantidad de gente que ha perdido la vida por sacarse selfies, no? Ahora, ¿qué pasa? Yo, por el otro lado, no, yo sí, me encanta la altura, todo, pero déjame 1,5 metros, 2 metros por lo menos. ¿Sabe quién tiene? ¿Por qué? Porque le tengo temor, le tengo respeto, le tengo miedo, si se quiere, al caerme ahí. ¿Saben quién es más propensa a caerse? ¿Qué persona es más propensa? Bueno, la otra. ¿Por qué? Porque estaba jugando al límite. Al límite ahí, en cualquier resbalo, cualquier cosa, pum, puede caer. ¿Por qué? Porque no le tiene miedo. Bueno, justamente eso es lo que hace el tener temor. Cuando tenemos temor a Dios, nos vamos alejando de los peligros, nos vamos alejando del pecado, que es lo que vamos a ver ahora. Proverbios capítulo 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová, ¿qué dice? Los hombres se apartan del mal. ¿Se dieron cuenta? ¿Cómo nos podemos alejar del mal? Dice allí, una vez más, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Se alejan del mal. Y eso es el primer punto que les puse, no sé si pueden volver la pantalla, pero el primer punto es eso. Justamente el temor de Dios nos protege y lo primero nos aleja del pecado, nos aleja del pecado. El temor de Dios nos pone distancia a aquellas cosas que no le agradan a Dios. ¿Por qué muchos de ustedes, y no lo tomen a mal, ustedes saben que los amo en el Señor, pero por qué muchos de ustedes tal vez cuando llega a la casa dicen alguna mala palabra, alguna grosería que no lo dicen acá adentro, que no lo dicen acá en la iglesia? Es porque decimos, no, acá en la iglesia está el Señor, acá está el Señor. Entonces, ¿cómo me va a escuchar? Hermano querido, Dios está en todas partes. Dios es omnipresente. Así que lo que digas acá o lo que digas allá, el Señor ya está, ¿cierto? Pero el temor de decir, está el Señor acá, bueno, entonces no digo eso. Me aleja, si se quiere, entonces del pecado. Y algunos hombres viven, yo diría, en el límite de lo permitido. A veces van a ver lo de la televisión o algo en la televisión o abren algo en la computadora y dicen, a mí eso no me afecta. Yo soy bien, no me afecta. ¿Sabe la cantidad de gente que se fumó el primer pucho, el primer cigarrillo y dijo, no, a mí no me afecta y ahora no pueden sacar o la droga o la pornografía? ¿Cuántos están metidos ahí? ¿Por qué? Porque pensaron que a ellos no les iba a afectar. Voy a ver un ratito nada más, a ver qué tal es. No juegues con eso, no podemos. El temor a Dios no te lleva a estar jugando en el límite. ¿No vieron los pibes cuando uno le dice, yo ya Graciela cerró ya el daycare hace 1 año y pico ya, pero a mí me encantaba ponerle el límite a los pibes. Y vos le decías, mirá, no pasé la línea ese juego se lo hacía siempre. ¿Querés un chocolate? No pasés esa línea, por favor. Y estaban hablando y hacían así. Pero no pasé esa línea, ¿sabés? Y ponían la patita ahí, pero ahí, al lado de la línea. Qué ganas de provocar, ¿eh? Bueno, eso es lo que hacemos nosotros. El temor a Dios no te va a llevar a hacer eso. No tenemos que hacer eso. Hay veces que uno dice, volviendo a la familia, las parejas jóvenes, yo siempre les aconsejo, miren, es hermoso estar de novio, es lo más lindo que hay. Pero no salgan solos, menos a lugares donde hay poca luz.
¿Cierto? No estén solos, es mejor que salgan con otras parejas, que salgan en grupos. ¿Por qué? Porque van a tener menos tentaciones. No, pero yo puedo. ¿Sabés la cantidad de chicos que me han dicho, no, yo puedo? Y terminaron después con las novias embarazadas. Y entonces después vienen los peores problemas. Así que ojo con eso. Ahora, el temor es cosa seria, ¿saben? Tener temor al Señor nos evita. ¿Nunca vieron los chicos, por ejemplo, cuando son bebés 1 año y medio y quieren subir las escaleras? Por algo ponemos los gates, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los chicos no tienen ni idea del peligro en que están. Ellos se suben porque se suben, no tienen ni idea que se pueden caer y romperse la cabeza. ¿Cierto? Suben nada más. Bueno, esa es la persona sin temor a Dios, que hace las cosas y no se da cuenta, es un inconsciente, pero que va a caer y se rompe la cabeza seguro, seguro. Así que la falta de temor nos hace vivir sin principios, si se quiere, en nuestra vida. Y muchas veces nos pone en situaciones muy difíciles. Por eso en Efesios dice, no deis lugar al diablo. Dice Pablo, no le des lugar al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo lo que va a hacer es justamente hacerte caer. No le des lugar a Dios, teme a Dios. Mire, voy a un ejemplo bíblico ahora. Busquen Nehemías capítulo 5, hace poquito estuvimos hablando de Nehemías también. Nehemías era el copero del rey, la persona encargada de tomar el vino o probar los alimentos que se le daban al rey, cosa que si alguien quería envenenar al rey, lo envenenaba él primero. ¿Ok? Ese era el trabajo de Nehemías. Dios le puso en el corazón volver a pedir permiso al rey y volver entonces a Jerusalén. Ellos estaban en Babilonia y entonces va a reconstruir lo que son las paredes, los muros del templo. Y este hombre era un hombre, aparte de uno de los ejemplos que yo siempre pongo en lo que es liderazgo, ¿no? Nehemías, un hombre con temor a Dios. Vamos a ver 2 puntos, cómo el temor de Nehemías a Dios lo protegió y lo salvó de caer y hasta perder la vida, si se quiere. Nehemías 5:9. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser aprobio de las naciones enemigas nuestras. Acá este hombre está confrontando a aquellos que eran prestamistas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquellos que eran prestamistas eran unos usureros, unos avaros, que lo que hacían, cobraban una cantidad de intereses impresionante que esclavizaban a las personas. No estaban de acuerdo, no cobraban de acuerdo a lo que la ley permitía. Pero mira lo que dice el versículo 15 entonces. Pero los primeros gobernadores, él era gobernador, que fueron antes de mí, abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así. ¿A causa de qué cosa? A causa del temor de Dios. Yo que podría ser gobernador, que soy gobernador, que podría aprovecharme, no lo hago. ¿Por qué? Porque tengo temor de Dios. Yo no abusé de los derechos, dice Nehemías. Yo no reclamé nada que me correspondía, nada. ¿Por qué? Porque tengo temor de Dios. Ahora esto nos sirve tal vez de preámbulo para lo que viene después en el capítulo 6. Si uno va al capítulo 6, nos damos cuenta cómo los enemigos buscan todas las artimañas, todas las maneras de hacerte caer, sobre todo el enemigo, el gran enemigo de Dios. Dice ahí, yo recibí palabra de Dios. Pero miren, Nehemías 6:10. Vino luego a casa, les cuento un poquito rápido para si alguno no entiende la historia. Ellos fueron a edificar Nehemías las murallas de Jerusalén y había un tal Sanbalá y otros secuaces que eran los enemigos, que no quería que construyeran, los enemigos del pueblo. Todos los creyentes tenemos enemigos también. Y dice entonces, vine luego a casa de Samaías, hijo de Delaía, hijo de Meatabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vienen a matarte. Entonces dije, dice Nehemías, un hombre como yo ha de huir. ¿Y qué? ¿Y quién?
que fuera como yo, entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Ahora, ojo, porque cuando dice acá, un hombre como yo ha de huir, él no está diciendo, miren, yo soy el superhombre, no está diciendo yo soy bien, así que me quedo acá, en una posición estoica, no. Es lo que está diciendo, más bien él está diciendo, ¿un hombre que tiene temor de Dios va a huir por ustedes? Otro ejemplo, paralelo a esto, ¿se acuerdan David y Goliat? Bueno, David no le tuvo miedo a Goliat, porque David estaba bien con el Señor, tenía temor de Dios. Ahora, ¿por qué Nehemías dice no voy a entrar? En primer lugar, porque no estaba permitido que cualquiera entrara al templo. Segundo lugar, Nehemías no era un sacerdote. No estaba purificado para entrar al templo. Y es más, si él entraba, Dios le podía matar directamente, porque no estaba permitido a personas que no fueran sacerdotes de la tribu de Leví, si se quiere, entrar entonces en el templo. El temor de Nehemías a Dios fue el que le salvó la vida. Y el temor a Dios te quita el temor a los hombres. Dice él allí, ¿y quién? Que fuera como yo, entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Yo tengo temor a Dios y sé que Dios me va a proteger. Versículo 12, y entendí que Dios no lo había enviado, estos habían sobornado a un profeta, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Entonces entendió después esto, que el temor de Dios lo protegió del engaño. Versículo 13, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal con que fuera yo infamado. Ahora, aquí está la estrategia del enemigo. La estrategia del enemigo es engañarte, engañarte, engañarte. Y una vez que te engañas, una vez que tú caes en el pecado, que te conduce al pecado y caes ahí, lo que hace te infama y lo que hace es llevar deshonra al nombre de Dios, al testimonio tuyo también. Cuando uno tiene temor a Dios, créanme, el temor a Dios nos protege, nos libra del engaño. En Romanos capítulo 3, versículo 18, no hay temor, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y me llama la atención porque eso es lo que le decía al principio. Allá afuera no hay temor de Dios, no hay temor delante de los ojos de estos hombres. Cualquier cosa, si ustedes miran la televisión, aparece cualquier cosa. Si nosotros vemos las medidas que el gobierno está tomando, uno dice, no hay temor de Dios. Si usted viene los miércoles, van a escuchar acá orar, que pedimos siempre para que las autoridades tengan temor a Dios. Que tengan temor a Dios. ¿Cómo pueden tomar los legisladores semejantes medidas que están tomando? Porque no hay temor a Dios. Y el pecado entonces sobreabunda porque no hay temor a Dios. Ahora, hermano querido, hay que tener cuidado en todo nuestro ser y tener realmente temor a Dios. Me gusta Job. Job era un hombre temeroso del Señor. Este hombre tenía 10 hijos y dice en Job capítulo 31, versículo 1, hice pacto con mis ojos, ¿cómo habría de yo mirar a una virgen? ¿Entienden eso? Job tenía tanto temor de Dios que dice, ¿cómo podría yo con mis ojos mirar a una mujer y desearla? Le estoy cambiando las palabras. ¿Cómo podría yo? Y eso es lo que tenemos que aprender. El temor a Dios nos aleja, sí. ¿Por qué? Porque no voy a estar mirando cosas que no me convienen. No voy a estar escuchando cosas que no me convienen. No voy a estar metido en lugares donde no me conviene. Eso se llama temor a Dios. Eso es temor a Dios. Así que nos aleja del pecado. Segundo, el temor a Dios nos protege. Y me gusta por este punto, preste atención, porque nos protege de hablar mal y de juzgar a los demás. Dice en Números capítulo 12, versículo 8. Tremendo pasaje. Cara a cara hablaré con él y claramente. Y no por figuras y veré la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuviste temor de hablar contra mí, contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Moisés tenía 2 hermanos, tenía a Aarón y María, y
Aarón y María estaban hablando mal de Moisés porque Moisés había tomado una mujer de la tribu de Cus, de otro pueblo, de Cus. Entonces la mujer era cusita. De ahí sale la expresión cusita mía. Entonces, ¿qué pasa? Que no se la van a creer, por favor. Y entonces María y Aarón empezaron a murmurar, hablaron mal, y Dios lo confrontó. Y Dios le dijo, escúchame, yo conozco a Moisés y hablo todos los días con Moisés cara a cara. ¿No le voy a decir yo a Moisés lo que le tengo que decir? ¿Cómo no tuvieron ustedes temor de hablar contra Moisés? Y el temor a Dios es un freno que nos pone Dios en nuestra lengua también. Porque muchas veces hablamos mal. Hablamos mal de las autoridades, hablamos mal de todo. Hablamos mal del jefe que en nuestro trabajo, hablamos mal, ¿cierto?, de las autoridades gubernamentales, hablamos mal del pastor, ¿cierto? A ninguno, Ok. ¿Sabe cuál es la consecuencia? Y lo peor del caso, otra vez volviendo a la familia, nunca, hermano querido, papá, mamá, nunca hables mal de otra persona porque está mal, no tienes temor a Dios. Pero en segundo lugar, nunca lo hagas delante de tus hijos, porque ahí se pasa una consecuencia aún peor, porque ellos aprenden. Y entonces si tú no respetas las autoridades, mucho menos tus hijos lo van a hacer después. Entonces vamos de mal en peor. Y es interesante porque 4 capítulos después de esto, en Números capítulo 16, nos cuenta que 250 israelitas se estaban rebelando contra Moisés y Aarón. Y estaban diciendo la misma palabra que Aarón y María estaban diciendo, que habían dicho antes. La misma. Dice ahí en el capítulo 12, versículo 1 y 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y después más adelante dice, y los hijos de Aarón dicen lo mismo. ¿Acaso solamente por Moisés y Aarón ha hablado Jehová? Ellos dijeron las mismas palabras que habían dicho María y Aarón. ¿Sabe dónde lo aprendieron? De ellos. ¿Y cuántas malas cosas aprenden nuestros hijos porque nosotros no tenemos temor de Dios? Así que la cosa se expande acá. Nos aleja del pecado, el temor de Dios nos protege, el temor de Dios es un freno también a nuestra rebeldía. Dice Efesios capítulo 5, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí está, el temor es un freno. El temor nos protege, el temor nos ayuda a no caer entonces en la tentación. Así que ese es el primer punto que vimos. El temor de Dios nos protege. Pero el segundo punto, el temor de Dios nos purifica. No solamente nos protege, segundo punto, nos purifica. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos la santidad, ¿en qué cosa? En el temor de Dios. La santidad es algo progresivo. La santidad es algo que se va perfeccionando. Vamos en camino, ¿cierto? Siempre en esa santidad. La santidad tiene, como siempre les digo, 3 verbos, el pasado, el presente y el futuro. La santidad pasada es la santidad posicional, que se le llama en teología. Es la que Dios nos ha separado y nos ha puesto como hijos suyos. Ahí la tienen en 1 Corintios 1:2. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que cualquier lugar invocan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, en un día, cuando tú aceptaste a Cristo, tú ahora pasaste a ser pueblo de Dios, hijo de Dios. Cuando uno aceptó a Cristo, en ese momento ahora somos santificados, significa somos apartados. Vosotros sois nación santa, real sacerdocio, nos dice allí Pedro. Bueno, somos apartados. Esa es la santificación posicional, si se quiere.
Pero somos santificados por Cristo también en la práctica, que es la santificación que todos los días vamos viviendo, es la santificación en el temor del Señor. A ver, todos los días, para que de una manera muy infantil me entiendan, todos los días voy renunciando al yo para aceptar lo que Cristo me dice. Eso es ser lleno del Espíritu, de paso. Entonces, ¿qué? Por el temor a Dios no peco, por el temor a Dios entonces hago bien las cosas y voy entonces purificándome, voy cada día pareciéndome a la plenitud de Cristo. A eso se le llama entonces santificación presente. Y eso es lo que pasó también con Isaías. Isaías en un momento se creyó que estaba muy bien delante del Señor, pero después se dio cuenta que no era tan bueno como pensaba. Si ustedes me acompañan ahí en el capítulo 5, 20 de Isaías, dice, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen la luz tinieblas y la tiniebla luz, porque ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y él está diciendo, wow, ustedes están haciendo eso. Ustedes lo que están bien le llaman malo, lo malo le llaman bueno, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Ustedes no entienden nada. Pero resulta que llega el capítulo 6 y él que se creía, y era un gran hombre de Dios, no me malentiendan con eso, pero en ese momento él se creía que estaba muy bien delante del Señor. Cuando llega el capítulo 6, versículos 3 al 5, él entra a la presencia del Señor. Y él escucha decir a los ángeles, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ahí está Isaías, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Fíjense, primero dice, ¡ay estos que son! Pero después dice, ¡ay de mí! Ya no acusa a los otros, sino que él se ve ya como es, como tal es. ¿Sabe? Hay una cosa que tenemos que entender. Muchas veces nosotros nos comparamos a los demás y decimos, los demás son todos unos pecadores, yo soy bueno, confía en mí, no te voy a defraudar. Esa es la palabra de un político cuando yo tenía 20 años. Confía en mí, no te voy a defraudar. Cuando nos comparamos con el hombre, puede ser que brillemos un poquito más que otro. Porque sí, ciertamente hay otros que son peores que uno. Y hay otros que son mejores que uno también. Pero el asunto es, no te compares con el que está al nivel tuyo. Compárate realmente con el modelo perfecto. Compárate con el Señor. Y cuando nos comparamos con el Señor, se nos van todos los humos. Se nos van todos los humos. Cuando nos comparamos con el Señor, ¿no se dieron cuenta que la otra vez fui a buscar unos colores a una tienda y estaba mirando que ahora hay cientos de diferentes blancos, que lo que le llaman acá los colores blancos, lo que le llaman off-white, ¿cierto? Y entonces uno por ahí ve uno y dice, ¡ay, qué blanco que es! Pero resulta que pones otro y el que vos pensaste que era blanco era medio cremita, comparado con el realmente que es blanco. Bueno, no caigamos en esa. Comparémonos siempre con el Señor. El problema es con quién te comparas, por supuesto. Así que cuando te creas muy santo, miremos al Señor y comparémonos con Él. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque esa falta de santidad muchas veces la llevamos entonces a los hogares también. Y se rompe entonces ese círculo de amor que tengo con mi señora. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí hay otros problemas que lamentablemente muchas veces lo tengo en lo que es consejería matrimonial, que viene una pareja ya de años y te dice, mi familia, mi pareja, mi matrimonio es un desastre. Ya mi matrimonio no da más. Es un infierno estar en mi casa. ¿Sabe que eso me lo han dicho? Me causa un dolor tremendo. Porque acá dice, ya no soporto más, ni el marido la soporta a ella, ni ella la soporta al marido. ¿Por qué? Porque dejaron entrar, por falta de temor, dejaron entrar el pecado en la casa de ellos. Por falta de temor y por el orgullo dejaron entrar. Porque ¿qué dice la palabra? Bueno, lo dice bien claro, ¿cierto? En Efesios. El hombre, el esposo, ame a su mujer como Cristo amó la iglesia. Ese es el mandamiento. ¿Y a la esposa qué le dice? Bueno, las esposas respeten a su marido. Sométanse al marido como también a Cristo, al Señor.
Eso es. Pero ¿qué pasa? Que por el orgullo, muchas veces somos tan tontos, tan humanas, yo digo tan tristemente humanos, que por una cosa chiquita, que lo podríamos resolver rápido, si tuviéramos temor de Dios. Porque el Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si yo tengo temor a Dios y tengo un problema con mi cónyuge, lo voy a solucionar rapidito. No por mí, porque Dios me dice, tengo temor de Dios. Dios me dice, no se ponga ese enojo antes que no se ponga ese enojo, no se ponga el sol, no oscurezca hasta que no soluciones ese problema. Solucionarlo antes que oscurezca. Ahora, esa falta, no, yo tengo la razón. El orgullo me lleva a ¿qué pasa? Que como marido ya no amo a mi esposa. ¿Por qué? Porque no hace lo que yo quiero. Pero la esposa, al no ser amada, es un círculo vicioso. No respeta al marido. Si este no me ama, ¿qué lo voy a respetar? Entonces, como el marido no dice que necesita ser amado, el marido necesita ser respetado. Los hombres nos gusta que nos respeten, ¿no? ¿Amén, hombres, o no? Uy, me sorprendieron. Por favor, todos los hombres, no vamos a tener reunión para ver qué vamos a hacer el domingo que viene, ¿saben? Van a la oficina y vamos a hablar bien. Ay, qué flojito que estuvimos. Ok. A los hombres nos gusta que nos respeten, es cierto. Pero la mujer necesita ser amada, Y eso es lo que Dios nos dice. Amen a la mujer. Pero cuando no tenemos temor de Dios, y entonces, ¿qué hacemos? Nos dejamos llevar por el orgullo y todo eso. Bueno, ahí es cuando vienen los conflictos. Y todo comenzó por no tener temor a Dios, créanme. Porque si tuviéramos temor a Dios, haríamos bien las cosas. Pero una cosita, una pelotita de nieve, cada vez se va agrandando. Y el pecado es así. Y al último es una avalancha. Y al último, lamentablemente, hay casos donde tengo que decir, no hay solución ya. Ya está. Algo que podría tener solución ya, a no ser que se quebrantaran, ¿cierto? Y sucedieron milagros, pero ya es la bola tan grande que no hay solución. Así que acá lo que nos llama es tener que perfeccionar la santidad y entender que Dios es el único que tenemos que tener el temor a Dios. Miren, en Isaías, y ya voy terminando, entonces Isaías capítulo 8, versículos 12 y 13. Mientras lo buscan, el otro día escuché en esos videos que ponen que una de las mentiras más grandes que se ven en la iglesia es la de los pastores. ¿Han escuchado esa? Dice que una de las mentiras más grandes la dicen los pastores, cuando dicen ya voy a terminar el sermón. Y por ahí la verdad es que tiene razón. Ok, pero no es con mala intención, ¿ok? Ok, dice Isaías 8, 12 al 13. Preste atención. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Me siguen? A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él vuestro miedo. ¿Me escuchan? No es que el pastor dice que hay que tener miedo, hay que tenerle miedo a Dios. Ahí está, por todo lo que le he venido explicando. No es simplemente reverencia, no es Dios es amor, no es simplemente respeto a Dios. A Dios hay que tenerle miedo. Si tú conoces a Dios y más o menos sabes lo que es Dios, te tendría que estar temblando las piernas como están temblando a mí ahora. Dice acá, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea vuestro temor, a Él vuestro temor, y a Él sea vuestro miedo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo acá? No tengas temor a lo que la gente de afuera tiene temor. No tengas temor a lo que el mundo tiene temor. El mundo tiene temor a no tener éxito. El mundo tiene temor a pasar el ridículo. El mundo tiene temor a que, uy, ¿qué es lo que dirán? O lo que la gente dirá. O el mundo tiene ese tipo de temor. Dice Dios, eso no te importa, no tienes que tener temor a eso. Ese temor no te sirve de nada. Teme a Dios. No lo que diga la gente, teme a Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? ¿Por qué? ¿Por qué dice esto el Señor? Porque el otro temor, el que, ay, cómo me van a ver despintado o no despintada, o cómo me va esto, o qué es lo que van a pensar en el mundo, o si no tengo éxito, y qué van a decir de lo que tengo, lo poco que tengo, y que acá, ¿eso sabés cómo se llama? Orgullo. Orgullo. Simplemente orgullo.
Y abren la página de Facebook y veo todo orgullo. Bueno, por no decir vanidad también, ¿no? Y uno ve cualquier cosa, orgullo, vanidad. Dice, no temas lo que piensen los otros, no temas lo que el mundo teme. Teme a Dios, teme a Dios. Sea a Él vuestro temor y a Él vuestro miedo. A Jehová teme, a Dios teme. Así que no se trata del temor del mundo, se trata de tener el temor de Dios. Y eso es lo que nos va a santificar. Así que 3 puntos. El tercer punto, primero hemos visto el temor de Dios nos protege. Segundo punto, el temor de Dios nos purifica. Y entonces ahora vemos el tercer punto y el último, el temor de Dios nos prepara. Nos prepara. Nos protege, nos purifica, nos prepara. ¿Para qué nos prepara? Bueno, vayan conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos 4, 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. De aquí nos está diciendo que un día tú y yo vamos a tener que dar cuenta delante de Dios, delante de la grandeza de Dios. Y el que vive en temor a Dios reverente, el que vive en temor a Dios siempre, no va a tener ningún problema de presentarse delante del Señor. El problema es aquellos que no viven en temor con el Señor o del Señor. Dice 1 Juan 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Que en el momento cuando venga Dios y Dios quiera que pronto sea, ciertamente hay 2 cosas diferentes. Uno en el caso de los creyentes y otro en los no creyentes. Hay 2 juicios diferentes, si se quiere. Uno es el juicio del trono de Cristo, ¿cierto? Que es cuando los creyentes vamos a ser arrebatados, todos los creyentes vamos a tener que darle cuenta al Señor de lo que hicimos y lo que no hicimos. Y los no creyentes están con el gran trono blanco que se llama, que bueno, ese ya es de condenación. Cierto, Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Pero que vamos a tener que dar cuenta al Señor, vamos a tener que dar cuenta delante del Señor de todo lo que hemos hecho, de todo lo que el Señor va a decir cómo administraste mi dinero, el Señor va a decir cómo administraste mi tiempo, el Señor va a decir cómo administraste mis hijos, el Señor va a decir cómo administraste el talento que te di, cómo administraste los dones, cómo administraste todo eso. Y vamos a tener que dar cuenta delante del Señor. Segunda de Corintios 5, 10, 11 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues, y escuche acá y quédese con esa palabra, por favor, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también a vosotros les sea a vuestras conciencias. Un día, ciertamente, vamos a dar cuenta del Señor. Ahora, ¿estás preparado para eso? Porque si bien no es para condenación para los creyentes, sí es para dar cuenta, y va a ser un día vergonzoso, ahí mismo lo dice, donde nos vamos a tener que avergonzar si no has vivido ahora en el temor del Señor. Así que para terminar, ustedes tenían allí los puntos, no sé si lo pueden poner en la pantalla, los 3 puntos. El temor nos protege, el temor, allí lo tienen, nos aleja del pecado, nos protege, nos frena de rebeldía, el temor de Dios nos purifica y el temor de Dios nos prepara. Pregunta, ¿estás preparado para estar frente al Señor? Porque acá no se trata de cuántos años tienes, una vez más. Pasamos la amarga noticia de esa criatura de 7 años. Es más, ¿están todos ustedes preparados para enfrentar al Señor, darle cuenta al Señor, o Cristo va a dar cuenta por ti? En otras palabras, si eres de Cristo, estás en Cristo, ya no hay ninguna condenación, como dice Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero si no estás en Cristo, eres condenado. Sin Cristo estás condenado. Y la palabra es muy clara.
El Señor dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie, y ese nadie es nadie, viene al Padre si no es por mí. Así que hazte la pregunta, ¿tienes a Cristo en tu corazón? ¿Realmente le has aceptado como Señor y Salvador? ¿Vives en el temor del Señor? Si no, hazlo ahora, es la mejor posibilidad que tienes. Porque hoy es el día de salvación, dice la palabra. ¿Cómo lo haces? Pídele perdón a Dios. Dile, Señor, perdóname. Perdóname, reconozco que soy un pecador. Reconozco que no voy a llegar a tu presencia por mis medios, por mis propios medios. Y reconozco y creo que Jesucristo es Dios, que vino, que murió, que fue sepultado y resucitó al tercer día, como nos dice la Escritura, y todo aquel que en Él cree ahora tiene vida y vida eterna. Dile eso al Señor en una simple oración. Y el Señor, cuando le entregamos ese corazón a Él, nuestro corazón, el Señor dice, has pasado ahora de muerte a vida y vida eterna. Amén. Padre Celestial, yo quiero en este momento darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has refrescado una vez más nuestras mentes, nuestros corazones acerca del tema del temor a ti, Señor. Padre, que seamos conscientes que tú no eres un diosito nada más, que tú eres el Dios vivo y verdadero, que tú eres ese que se describe en las Escrituras como que tiene los ojos como llamas de fuego, que tú eres el Dios celoso, que tú eres el Dios santo, que no permites absolutamente nada que tenga pecado. Padre, perdónanos, porque tantas veces nos olvidamos realmente del Dios en quien servimos y en quien creemos. Padre, que hoy día sea un día donde podamos ser confrontados con esta palabra que hemos estudiado y tener un cambio en nuestros corazones, Señor, y poder vivir de ahora en adelante en plenitud de ese temor a ti, Señor. Y yo te pido, Padre eterno, tú sabes, las personas que están aquí, como escuchamos recién en tu palabra, tú conoces todo, pero también conoces el corazón de aquellos que nos están escuchando en línea. Si hay alguna persona que aún no te conoce, que aún no ha dado la vida a Cristo, yo te suplico, te imploro en el nombre de mi Señor, que toques esos corazones y que puedan ver con claridad que solamente hay un camino y ese camino es tu Hijo. Padre, gracias. Ahora, Señor, tenemos este